Resignifiquemos la cruz de Jesús. Cuando hoy miramos la escultura o la ilustración de un Cristo, activamos en nuestro cerebro una lectura artística de una imagen religiosa, enraizada en la tradición en la que fuimos formados y en la que sentimos la identidad de cristianos. Es una lectura muy estética de la cruz y en algunos casos nos lleva a una lectura espiritual de lo que significa, pero nos acostumbramos a este signo de la fe y corremos el riesgo de observarlo como algo ornamental. De hecho, la exhibimos de formas muy armoniosas en las habitaciones de las casas, en accesorios decorativos en el cuello, en las manos, en anillos, hasta en estampados de camisetas. No está mal, hace parte de nuestra identidad. Pero qué importante es dejar de romantizar la cruz y resignificar su sentido desde una espiritualidad profunda y desde un compromiso real y concreto con el resucitado y con aquel que ha pasado por la cruz. Hoy les propongo entonces que volvamos al sentido más explícito de la cruz de Jesús. Esa escultura, ese accesorio que se lleva puesto, ese signo que ambienta diferentes lugares, es realmente la imagen de una persona asesinada. Una persona asesinada injustamente, una persona inocente, perseguida, atacada, juzgada, señalada con mentiras, despreciada, silenciada con la muerte porque sus palabras, sus gestos, su estilo de vida incomodaron a quienes se creían políticamente correctos, a quienes se veían muy cumplidores de ritos religiosos y de las leyes de su tiempo. Hace unos 20 años, un obispo de una diócesis de Francia también pensó que la cruz, como símbolo de la fe, ya no decía lo que tenía que decir por sí sola, porque también se había romantizado su sentido y decidió hacer una catequesis por medio de una escultura de un Jesús sentenciado a muerte en lo que fuera la pena máxima de una condena de este siglo, la silla eléctrica. La escultura se hizo tal cual, un Jesús asesinado en una silla eléctrica, como un criminal de este tiempo que murió con la pena máxima de aquella persona que no debe vivir más. Esa imagen causó conmoción en la diócesis y eso era precisamente lo que quería despertar el obispo en la gente, la conmoción verdadera de lo que trae consigo observar a Jesús y Jesús asesinado. Es importante admirar el arte religioso, es valioso encontrar signos de piedad y de fe en tradiciones y expresiones populares. Pero es vital resignificar la cruz con todo lo que debe decir Jesús clavado en ella, agonizando hasta la muerte. No es una invitación a la alabanza del sufrimiento humano y del dolor extremo. Eso sería una visión distorsionada de la fe. Es una invitación a profundizar en este acontecimiento del que inclusive surge nuestro nombre, cristianos, aquellos que seguimos a Cristo, aquellos que contemplamos a Cristo en el Calvario, pero también a Cristo en los que participan de su misma situación. Por eso, en esta meditación, les propongo que en esta imagen de la cruz reflejemos hoy los rostros de Cristos de este mundo que tienen que generarnos lo que a los discípulos y seguidores de Jesús de aquella tarde en Jerusalén del siglo I les produjo en su mente y corazón. Les propongo que pensemos en un primer rostro, en Sara Millerey González, asesinada en el municipio de Bello hace 2 semanas. ¿Qué nos produce ese Cristo? No tenía clavos en las manos y en los pies, pero sí fueron fracturados. Su cruz no fue de madera, fue el agua contaminada de la quebrada La Gabriela en Bello. La lanzaron allí para agonizar sin poder salvarse por las fracturas de sus extremidades. ¿Qué nos dice ese Cristo? También era inocente, fue perseguida, señalada por gente que regula lo políticamente correcto de su barrio,
pero que curiosamente empuña armas y controla el microtráfico de drogas en esa zona. Tiene que generarnos indignación, sed de justicia, motivación para luchar por realidades concretas de compasión, de empatía, de construcción de comunidades donde la vida sea posible. Otro rostro de Cristo no romantizado en la cruz que nos ayuda a volver al sentido profundo de la cruz son los cadáveres de más de 16.000 niños en Gaza, más de 1 millón de desplazados, más de 17.000 niños huérfanos de familias palestinas. ¿Cómo no recordar los 15.000 cadáveres de la guerra entre Ucrania y Rusia, cobrando entre ellos la vida de cientos de civiles? Nos tiene que conmover, indignar, generar compromisos con un evangelio encarnado en realidades concretas de justicia, de dignificación de las personas, de la siembra de semillas del reino de Dios en el contexto de sociedades divididas, donde hoy se gobierna con odio. Otro rostro de Cristo que podemos contemplar hoy pueden ser los miles de migrantes en las diferentes fronteras que con la ilusión de huir de situaciones de guerras, pobreza, falta de oportunidades, buscan calidad de vida en otros lugares y son estafados por bandas criminales dedicadas a robarlos, a dejarlos extraviados en las selvas o en desiertos, inclusive esclavizándolos en el tráfico de trata de personas. Esta es la imagen de la cruz no romantizada de los migrantes en la selva del Darién, zona selvática entre Colombia y Panamá. Son los migrantes entre la frontera de México y Estados Unidos. Son los migrantes de Marruecos y Siria naufragando en las costas del Mediterráneo, tratando de llegar a las costas de Italia, España y Grecia. Nos tiene que decir mucho esa cruz, porque hoy se gobierna con odio al migrante, al pobre, al del país menos desarrollado. Tal cual, así fue Cristo en Palestina del siglo I. Hoy, como lo denuncia el Papa Francisco, se levantan muros en lugar de puentes. En fin, tantos Cristos que no debemos romantizar, sino asumir con una actitud reflexiva y con un ardiente compromiso de transformación social a partir del Evangelio. Ese es el Cristo que hoy contemplamos y con él también contemplamos, por incómoda que parezca, la primera de las palabras de Jesús en la cruz: perdónalos, Padre. Pues ese es el reino proclamado por Cristo. Hoy no solo se contempla al herido, también hay que contemplar al que hiere, al que maltrata, al que oprime, porque finalmente eso también significa la cruz. Un compromiso decidido con la misericordia y el perdón, aunque cuesta. Porque solo así puede brotar la resurrección de Cristo. Solo así se nos juega la coherencia de nuestra identidad de cristianos. Les propongo que contemplemos en un momento de silencio esas imágenes de Cristo actual y pongamos también nuestras propias cruces en este calvario para poder emprender de una forma más sensata esta meditación de las 7 palabras. Primero, vencer la tendencia natural a la venganza. Vencer la tendencia natural a la venganza. Solo se puede experimentar la misericordia desde el interior. Jesús crece con la tradición judía de las entrañas como un lugar físico y espiritual de la compasión. Pues amar al otro no es un eufemismo, sino una escena visceral, exigente, dolorosa, que conmueve el interior y desacomoda la vida. Las entrañas también expresan la tensión humana de incluir al otro en la propia vida. Jesús desde la cruz enseña a vencer la tendencia natural de la venganza, a encontrar siempre culpas en los demás, a encontrar justificaciones para excluir. Allí se concentra el mayor reto del cristianismo: llevar al otro en el vientre para darlo a luz desde el interior, desde el amor
y la reconciliación, no desde el resentimiento, desde la venganza o desde la compensación de las molestias causadas. 2. Romper los círculos de odio. Romper los círculos de odio. Al hacer una narración del conflicto armado en Colombia, la historiadora Diana Uribe recordaba que en Colombia es muy difícil superar las heridas de la violencia, pues en sus palabras, eternizamos cadenas de odio. Eternizamos cadenas de odio en el niño de una familia que crece con la idea de su madre, que su padre fue secuestrado y torturado y que hay que vengarse de los malvados. Ese niño a su vez le transmitirá a sus hijos la misma idea de venganza y esos niños a sus hijos, y así de generación en generación eternizamos cadenas de odio. Eternizamos el círculo del odio y no podemos cortar con esas cadenas de violencia. Desde la cruz Jesús nos enseña a romper ese círculo y en vez de compensar el mal con más violencia, frena el odio y solo decide perdonar. Perdónalos, Padre. 3. Ser misericordiosos como el Padre. Jesús no pretende la destrucción de quien hace el mal, sino que cambie de conducta y que empiece a ser portador y generador del bien. Solo quien habita en Dios puede encontrar la motivación para perdonar y acoger con amor a quien le ha causado daño o malestar. Es una actitud exigente, la más exigente del Evangelio. Pues naturalmente, el dedo que señala y ataca toca una llaga que causa dolor. Pero Jesús ya nos enseñó con sus propias llagas que los clavos que hieren pueden ser la posibilidad de la salvación. Para Jesús, Dios es Padre y tiene entrañas de madre. Jesús nos inspira a ser misericordiosos como Él y a hacer lo posible desde un estilo de vida auténtico. Jesús nos enseña a sentir compasión entrañable y a no normalizar la indiferencia por los más necesitados. Jesús desde la cruz enseña a ver el rostro humano que hay en cada persona. Nos enseña a vencer la tendencia natural de la venganza, a romper círculos de odio y a liberarnos y liberar a los otros con el perdón. Hagamos oración. En este momento de oración, oro con nombre propio por aquellas personas o situaciones que me cuesta perdonar. Pienso en aquellas personas con las que me he negado a la compasión. Pienso en la comodidad interna que me producen y le pido a Dios que esa conmoción yo la pueda transformar en caridad y en bendición. En este momento de oración presento a Dios aquellas personas por las que dejé de orar, por las que me cansé de esperar algún fruto. Pido su asistencia para bendecirlos. Primero, vencer la tendencia natural a renunciar a la cruz. Vencer la tendencia natural a renunciar a la cruz. Hasta sus últimos momentos, Jesús fue tentado por el diablo. En esta escena la tentación está presente en las palabras de uno de los ladrones crucificados. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Esta pudo ser la más grande de las tentaciones, que no solo estuvo presente en esa escena, sino desde que Jesús decidió asumir el proyecto del reino de Dios, antes de ser bautizado por Juan en el río Jordán. Siempre tuvo la tentación de la renuncia, de huir, de optar por una vida cómoda y sin riesgos.
la tentación de no involucrarse tanto, de no tener dificultades y de tener un camino más fácil sin cruz. Hasta en ese momento del Calvario Jesús tiene la tentación de la renuncia a la cruz y allí en esa escena estamos retratados todos. A menudo nos llegan pensamientos de renuncia, no necesariamente a un lugar de trabajo, sino a una misión, a una encomienda, a un proyecto de vida, a un proyecto de entrega por los otros. A menudo la cruz se nos hace tan dramática que la mayor tentación es no querer seguir, es huir, es saltar de la cruz y elegir un camino más simple, elegir algo que no comprometa tanto. Es el drama cotidiano de quien está en un proyecto de vida de pareja o de vida matrimonial, de quien cuida a un enfermo en la casa o en un hospital, de quien está constantemente en diligencias médicas para solicitar tratamientos, citas, medicamentos. Es el drama de quien intenta acompañar la adicción de un familiar, de un amigo, de quien lucha diariamente en medio de exigencias laborales que le comprometen la salud mental y emocional. En fin, es más fácil huir que asumir. Es más llamativo el Calvario visto desde los espectadores que desde los crucificados. Es más llamativo el Calvario visto desde los espectadores que desde los crucificados. 2. Dios no nos deja dormidos en la cruz. En Jesús se cumple la promesa del paraíso. Dios no nos deja dormidos en la cruz. En Jesús se cumple la promesa del paraíso. Lo que más cuesta sacrificio es lo que más se ama. Por eso el esfuerzo de la cruz, vivida con fe, con la confianza en que Dios acompaña y provee, trae consigo los frutos del paraíso. Dios no abandona a quien emprende con fe las luchas cotidianas. Pues quien encomienda a Dios sus proyectos, sus afanes, sus cansancios, sus limitaciones, sus quejas, sus cargas, sus sacrificios, encuentra desde la fe un propósito y el sentido de lo que hace. Lo que experimenta no tiene la última palabra y Dios a través de ese esfuerzo está abriendo las puertas del reino. Hagamos oración. En este momento de oración, me pongo en la escena del Calvario. ¿Con cuál de los dos personajes que están al lado de Jesús me identifico? ¿El que quiere renunciar a la cruz o el que confía en que Dios está presente y que promete el paraíso? Le presento a Dios aquellos pensamientos y sentimientos en los que he querido renunciar, huir. Oro con nombre propio por personas, lugares, situaciones en las que solo veo incomodidad y en las que no veo la oportunidad de experimentar la salvación de Dios. Primero, vencer la tendencia natural de la desconfianza. Vencer la tendencia natural de la desconfianza. Jesús nos entregó a María como madre y con ella el regalo de la fe desprevenida en el proyecto de Dios. María guarda muchos silencios en los evangelios. Unas pocas frases la acompañan, pero es suficiente con contemplar su vida y los desafíos al ser madre de Jesús. En María aprendemos a confiar en que cuando en el corazón hay gracia, es decir, cuando en el corazón habita Dios, todo proyecto noble tiene un propósito.
y ningún esfuerzo es despreciado por Dios. Confiar es fácil cuando todo se va dando según lo que se espera, pero confiar no es simple cuando todo se hace complejo y cuando hay más sombras que luces. Hay una tendencia natural a la desconfianza en que Dios guía los pasos. Hay un riesgo de creer que todo está tan mal en el mundo que Dios lo abandonó a su suerte y que el mal reina y tiene la última palabra. Esta percepción de derrota y de pesimismo no son propios de un corazón cristiano, que en la noche oscura sabe que Dios está presente y que en él el mal no tiene palabras. 2. María, la mujer que siempre acompaña. Con María contemplamos cómo en las heridas humanas, en las situaciones de sufrimiento, de soledad, de injusticia, de abuso de poder, de exclusión, de marginación, de olvido, de indiferencia, de desánimo, Dios siempre está presente. Dios siempre está presente. Dios toca esas heridas y desde allí el ser humano puede experimentar esas llagas como una oportunidad para hacer bendición, pues entiende que su vida no se sostiene de los clavos de la cruz, sino que se sostiene en Dios. Para ilustrar mejor esta imagen, les propongo que nos acerquemos a una frase de un niño de colegio sobre la presencia de María en la vida de Jesús. En una de las clases en el colegio donde yo trabajo, le dije a un grupo de niños de 9 años que observara las imágenes del Vía Crucis de la capilla y que explicara en sus palabras por qué esas escenas eran una historia de amor. Yo quería retarlos con una explicación en medio de la crudeza de las imágenes del Vía Crucis. Uno de ellos lanzó la expresión que nunca olvidaré: profe, todos esos cuadros son una historia de amor, porque hay una señora que aparece en todos los cuadros. La misma señora está desde el inicio hasta el final. Fue una síntesis de la mejor teología que podamos recibir. María efectivamente es la que siempre está presente, desde el principio hasta el final. Es la mujer que siempre acompaña, porque el que ama finalmente siempre está. En el Calvario ya no quedan muchos espectadores, solo los interesados, María y un discípulo. La mayoría de las madres, de las mujeres cabeza de familia, tienen un corazón mariano. Siempre están presentes, inclusive cuando nadie más se queda o cuando ya no se espera nada. Por eso ustedes, mujeres que sostienen la esperanza de la humanidad, siempre miren a María y de ella alimenten su paz, su fe, su confianza. Hagamos oración. En este momento de oración, pido a Dios por medio de María que fortalezca mi fe. Repito en mi interior: Padre, llena mi vida de ti, acompaña mis pasos. Padre, llena mi vida de ti, acompaña mis pasos. Primero, vencer la tendencia natural del sentimiento del abandono de Dios. Del sentimiento del abandono de Dios. Cuando estamos más vulnerables, más difícil es reconocer que todo lo que se vive es providencia de Dios. Dios llena de luz todas las tinieblas y no espera que nos quedemos en la contemplación pasiva de la vida,
y de sus desafíos y sus retos, sino que nos lanza a vivir en la luz las rutinas de cada día. Ser luz y encontrar luz en aquellas rutinas que no siempre son tan cómodas ni tan llamativas. En esta escena podemos observar a primera vista a un Jesús en un grito de desesperación humana, en medio de una aparente realidad de abandono de Dios. O también podemos profundizar en el signo de la fe que sigue expresando desde su dramático momento de angustia. Podemos quedarnos con una imagen, sentir a un Jesús solidario con nuestros gritos, quejas, protestas y lamentos. Pero la escena es más fuerte. Podemos ver a un Jesús que en su drama existencial se aferra a la oración, porque realmente está rezando el Salmo 22. Efectivamente, ese salmo inicia con un grito de auxilio y continúa con un grito de confianza. Por lo general nos quedamos en la primera parte. Es el clamor de quien en su angustia clama con fe potente la acción de Dios para que lo socorra. No es el grito de quien le reclama a Dios por su ausencia. De hecho, bíblicamente a esa hora toda la tierra estaba cubierta de nubes y la nube es el lugar de la presencia de Dios. Así que el Calvario no estaba abandonado de Dios, estaba repleto de nubes, lo que significa que Dios sigue estando presente. 2. En la crisis, escuchar una voz mayor que la queja. En la crisis, escuchar una voz mayor a la queja. En esta oración de Jesús, que sucede en esta escena, hablan en sus labios el preso, el secuestrado, las viudas, los huérfanos, los abusados. Él es ahora el rostro de los desaparecidos, las manos vacías de los pobres del mundo, las manos cansadas del campesino, los brazos caídos del que busca trabajo, las venas taladradas del enfermo, la fiebre que devora al que todos han desahuciado, las lágrimas de los humildes, la soledad terrible de los que tienen mucho, pero les falta amor, la incertidumbre del que ha dejado parcelas y hermanos para huir de la violencia y caer en el anonimato de las grandes ciudades. Ese es nuestro Dios, no el de un trono expectante de las carencias humanas, sino clavado en una cruz, sufriendo, agonizando, siendo solidario con las pobrezas humanas, las materiales y las espirituales. Por eso clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como un grito profundamente humano, pero hoy lo dotamos de sentido. A veces en un mundo lleno de dolores pensamos: ¿dónde está Dios sanando este sufrimiento? Dios, ¿dónde está? Tal vez estamos esperando esos signos mágicos para que todo se resuelva por una mano mística que baja del cielo. Tal vez sea Dios el que está esperando de nosotros mismos esas manos y que seamos signos de vida para los que aún no han sentido nuestra presencia, nuestra mano tierna en esas realidades de dolor. Tal vez sea Dios el que está esperando que estas manos sean compasivas y sequen lágrimas. Tal vez el milagro de la curación del mundo no requiere de tanta magia, sino de aquel signo sencillo de la presencia, del llegar a tiempo, de la escucha atenta, del afecto sincero, del toque amoroso de la llaga del otro, del secar una lágrima. En el momento en el que sentimos que todo se oscurece y que aparentemente Dios se ha marchado, solo basta un grito de fe desgarrador, pero confiado. Un grito de fe desgarrador, pero confiado, en que Dios, presente en esa situación, puede auxiliarnos y librarnos, no necesariamente de la cruz, sino de una tragedia peor: la pérdida del sentido de la vida y la pérdida de la esperanza. Nos ayuda a comprender esta imagen
la vida del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, quien por su compromiso cristiano fue encarcelado por los nazis por 2 años y en su celda hizo esta oración todos los días. Murió fusilado en el campo de concentración y hoy sigue resonando en estas iglesias como un grito de fe. Dice el teólogo: oh Dios mío, a ti te invoco al comienzo del día. Ayúdame a orar y a concentrar mis pensamientos en ti. No lo logro por mí mismo. Reina en mí la oscuridad, pero en ti está la luz. Yo estoy solo, pero tú no me abandonas. Yo estoy desalentado, pero en ti está la ayuda. Yo estoy intranquilo, pero en ti está la paz. La amargura me domina, pero en ti está la paciencia. No comprendo tus caminos, pero tú conoces el camino recto para mí. Es otra forma de decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero confío en que tú estás presente. Finalmente, mi vida está llena de nubes como el Calvario. Dios está presente. Hagamos oración. En este momento de oración, pienso en aquellos lugares, tareas, actividades, personas que necesito llenar de luz de Dios. Pido la asistencia de Cristo para escuchar en mis rutinas la voz de Jesús, que es más grande que mis quejas o insatisfacciones. Le presento a Dios mis llagas, aquello que me hiere, situaciones, emociones, pensamientos. Le pido que en estos clavos que me atraviesan yo pueda reconocer su presencia y yo pueda hacer bendición. Vencer la tendencia natural de saciar únicamente la sed personal. Saciar únicamente la sed personal. Estamos ante otro grito profundamente humano de Jesús. Nos conmueve esta escena, verlo expresando su sed. Pero hoy, en vez de hacer una metáfora de la sed de Dios, es preciso pensar cómo nos sensibiliza la sed física de Jesús, pero en la sed física del otro, del cercano o del lejano. Fuimos sepultando el clamor de la sed de los demás en un lugar aislado de la sociedad. Algunos han clamado por una sed de dignidad a la que nos hemos hecho los sordos y también los fuimos aislando. A veces esos gritos incomodan por tratarse de seres cuyo perfil no corresponde con el estereotipo de una persona que puede obtener la bendición de Dios. Por eso en esta escena podemos pensar en la sed de esos otros Cristos, aquellos a quienes Jesús les gira la balanza, que siendo tratados como un descarte, como un estorbo o como un problema, son levantados del suelo y son merecedores también de su abrazo y de su mirada. También para ellos es el cielo. Y es muy probable que dentro de este grupo también estemos algunos de nosotros que hoy asistimos a esta catequesis. Pensemos en quiénes son los que tienen sed de dejar de ser los últimos de nuestro tiempo. Hay que pensar en la sed del pobre, del migrante, del desempleado, del adicto, del de tendencia sexual diversa, de la que aborta, de la que es madre soltera,
del que vive en unión libre. Inclusive hay que pensar en la sed del que es de otra religión o del que no cree en Dios. En Jesús todos siempre tenemos posibilidades. Tal vez creemos que porque no hay opción para el pecador, la redención es muy difícil o imposible. Ese límite solo está en nuestra mente, porque para Dios todos siempre tendremos la posibilidad de ser salvados, de decidirnos por nuevos y mejores estilos de vida, de amor, de convivencia, de solidaridad, de encuentro. Finalmente, Jesús mismo dijo que el reino de Dios tiene en la delantera no los precisamente más cumplidores de la tradición y de los ritos. Pertenecer a la iglesia no es tener la membresía de una vida perfecta y pura. Ninguno la tenemos. Pertenecer a la iglesia es la certeza de saberse perdonados, acogidos, salvados y enviados. Una imagen para identificar esta solidaridad cristiana con la sed de otros es la vida del fraile franciscano San Maximiliano María Kolbe. En el campo de concentración nazi había un pelotón de fusilamiento listo para asesinar a los hombres más débiles. Y uno de ellos gritó desesperado por su familia. Era esposo, era padre. Maximiliano entendió la sed de ese hombre, se conmovió por su sed, se ofreció en su lugar. Fue fusilado en vez de este hombre. Así su muerte se convirtió en un signo de entrega por amor a la necesidad de quien iba a ser descartado para siempre. Sació su sed, porque finalmente el cristianismo es esto, no solo es mi sed, es que también hay otros, inclusive más sedientos que yo. Hagamos oración. En este momento de oración, pido a Dios que me ayude a ser más solidario con la sed de los demás. Pido a Dios que me ayude a ser más empático para ofrecer mi mano, para ser rostro de Jesús que dignifica las oscuridades humanas, de los que yo también fui dejando en el grupo de los últimos, de los excluidos. Pido a Dios que me haga sensible a los otros que pueden estar más sedientos que yo. Vencer la tendencia natural de la comodidad y de la incoherencia. Vencer la tendencia natural de la comodidad y de la incoherencia. Dios nunca quiere el mal para su creación, pero respeta la libertad de su obra. Por eso la muerte de Jesús en la cruz no era un gran proyecto de vida de él, pues fue una donación libre. Esta muerte es una consecuencia de su vida en profunda coherencia con sus palabras y acciones. Jesús no opta por la muerte, eso sería una visión sádica de la fe. Jesús es un enamorado de la vida, pues todo en él es vida, pero abraza la muerte porque es una consecuencia de ser fiel a su predicación con palabras y obras sobre el reino de Dios. Por eso en Jesús no hay contradicción. Él nos enseña a vencer la tendencia natural de esta incoherencia entre lo que predicamos, creemos, celebramos y vivimos. Al expresar que todo está cumplido, hay una manifestación de la adhesión al proyecto de Dios. También es una forma de enseñarnos a no buscar excusas o justificaciones para no asumir la misión encomendada por Dios. Es de humanos errar,
pero también es de humanos levantarse en la vida, tomar decisiones, emprender nuevos caminos, transfigurar la vida propia y la de los otros, trabajar por pequeñas realidades de responsabilidad ética, realidades de concordia, de solidaridad, de paz, de compromiso con causas que dignifiquen la vida. Una imagen que nos ayuda a comprender esta escena es la vida de una religiosa, la hermana Claire Croquet, ahora proclamada sierva de Dios por el Papa Francisco. Nació en Irlanda, quiso ser actriz, pero en un retiro espiritual del que no quería participar, siendo adolescente, una amiga la obligó a entrar en la capilla en el último día del retiro. Se sentó en la última banca sin querer estar y ese día sintió un llamado especial de Dios y se hizo religiosa. Aprendió español, estuvo en misión en España, en Estados Unidos, cuidando enfermos terminales. Llegó a Ecuador a un proyecto de una escuela de una comunidad en Guayaquil. Todo lo hacía con este lema: todo o nada, todo o nada. Se entregaba plenamente a sus actividades. Era un signo de alegría y de donación feliz con todas las personas con las que trabajaba. Decían sus compañeras, cuando Claire vivía, no se guardaba nada. Ante tantas preocupaciones no se hacía la víctima, sino que entregaba la vida entera. No se guardaba nada y ante tantas ocupaciones no se hacía la víctima, sino que entregaba la vida entera. En abril de 2006, esa zona de Ecuador sufrió un sismo que destruyó la escuela, falleció la hermana Claire y otras 5 religiosas, murió a los 33 años. Su vida fue un testimonio arrasador para los niños y jóvenes de la escuela, para las religiosas y para todo aquel que tuvo un encuentro con ella. Y ahora sigue provocando frutos en la comunidad. Cada día la hermana Claire le decía a Dios que le entregaba un cheque en blanco para que él le pidiera todo lo que quisiera de ella por el reino de Dios. Y ella estaba dispuesta a entregarlo todo. Cada uno de sus días fue un todo está consumado. Ella sí que encarnó esa palabra de Jesús. En Jesús todo lo que somos, sentimos y hacemos también podría concluir con un todo está consumado, todo está cumplido. Ante la tendencia natural de la comodidad, de la normalización de la incoherencia, recordemos a la hermana Claire con su todo o nada, para que cada día podamos decirle a Dios, hoy entregué la vida, no me guardé nada, todo se ha cumplido. Hoy entregué la vida, no me guardé nada y todo se ha cumplido. Hagamos oración. En este momento de oración, presento a Dios aquellas personas, lugares, acontecimientos, pensamientos, sentimientos en los que sé que solo estoy dando migajas, en los que sé que puedo entregar más.